El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios te bendiga. Bueno, pues en esta mañana yo quisiera compartirte acerca de la vida de Noé. Quiero hablar de 3 características que debe de tener un creyente y quiero basarme precisamente en la vida de Noé. Y quiero que me acompañes, por favor, ahí en tu Biblia, a Génesis capítulo número 6, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y quiero que vayamos, por favor, al versículo 11. Dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta ahí. No quiero leer todo, solamente quiero basarme en algunos pasajes. En un momento más vamos a meditar en la historia de Noé, pero bueno, vamos a orar para comenzar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por lo bueno que eres. Te rogamos, Espíritu Santo, ven, Señor, ayúdanos, llénanos, Señor, y háblanos a través de esta meditación de tu palabra. Seas tú, Señor, en todo, y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como te dije al principio, si podemos poner un título, es 3 características que nos enseña la vida de Noé. Y bueno, si nosotros recordamos, dice la palabra de Dios que la maldad de los hombres había crecido en sobremanera, era demasiada, y Dios, ¿verdad?, al ver esta maldad, al ver que dice la palabra que era de continuo los pensamientos o los designios de ellos el hacer el mal, dice la palabra de Dios que precisamente por esta causa Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero de entre toda esa multitud malvada, de entre toda esa generación perversa, encontramos a un hombre diferente completamente, a un hombre que dice la palabra de Dios que halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, yo te quiero decir algo: para hallar gracia delante de los ojos de Jehová no es solamente por portarnos bien. Está bien, porque aún la palabra de Dios dice que la salvación que Él nos da no es por obras para que nadie se gloríe. Y esa es precisamente la primer característica en la vida de Noé: un hombre lleno de gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, un favor directamente de Dios. Noé, dice la palabra, que era un hombre justo. Ojo, no perfecto, porque aún la palabra de Dios nos habla que Noé hizo algunas cosas que no estuvieron bien. Por ejemplo, se emborrachó, ¿verdad? Eso lo podemos ver mucho más adelante. Pero la misma palabra de Dios dice que Noé fue salvo a causa de la fe que puso en Dios.
Y esto hizo que Dios volteara a ver su vida, que Dios viera dentro, como dijimos, dentro de esa generación perversa, a un hombre que se deleitaba buscando a Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que le gustaba estar en la presencia de Dios. Déjame te digo que una de las características que debe predominar en la vida de un creyente es esta: continuamente hallar gracia delante de su Señor, hallar ese favor, hallar esa vida eterna delante de Él. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste, o que Dios nos salve, o que Dios nos dé simplemente porque hacemos cosas, o simplemente porque decimos, bueno, Dios, pues yo ya hice esto, ahora tú pues dame esto, ¿no? O ahora tú respóndeme con esto. Como que queremos condicionar a Dios de alguna manera. Es como aquel cantito que dice que cuando tú le das a Dios un peso, Él te regresa dos. No, déjame te digo que no es de esa manera. Nosotros no estamos para condicionar a Dios en ninguna manera. La misma palabra de Dios dice, somos salvos por gracia, y esto es don de Dios, no de nosotros. Entonces, algo que prevalecía, que era muy visto en Noé, fue que halló mucha gracia delante de Dios. Y gracias a esto, ojo, fíjate la siguiente parte. Gracias a esto, Dios le encomendó una tarea que a nadie más le dijo, que a nadie más le encomendó. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros hallamos gracia delante de la presencia de Dios, entonces viene la siguiente parte. Dios nos da el propósito y nosotros tenemos que obedecer. Esa es la segunda característica en la vida de Noé: obediencia. Dice la palabra de Dios que Dios le dio constantemente cómo es que tenía que ser el arca. Mira, versículo 15 del capítulo 6 de Génesis: y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Hasta ahí vamos a leer, pero si nosotros seguimos leyendo, precisamente, fíjate lo que dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Otra vez, hizo conforme a ¿qué? A todo lo que Dios le mandó. ¿Notamos? Una parte esencial en la vida del creyente tiene que ser la obediencia. Su misma palabra dice que Él quiere obediencia más que los sacrificios. De hecho, Él mismo le dice al pueblo, le dice, estoy hastiado de sus muchos sacrificios, estoy hastiado de la grosura de los carneros. Y dice, se complace más el Señor ¿en qué? En que se le obedezca. Algo que tiene que caracterizar nuestras vidas es esta parte, que tenemos que aprender a obedecer todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Déjame te digo que a veces es difícil obedecer, porque pensamos que a Dios ya se le salió fuera de control nuestra vida, las circunstancias, lo que está pasando. A veces es difícil obedecer a causa de nuestro orgullo, porque a veces nos jalan más otras cosas, nos jalan más otras situaciones, otras circunstancias. Pero déjame te digo que el que obedece a Dios, entonces está listo para recibir algo de parte de Él. No antes, amado. A veces nosotros queremos primero recibir y luego obedecer. No, no es de esa manera.
Dios en su infinito amor nos llama a obedecer primeramente, y a veces prueba nuestras vidas, prueba nuestros corazones para que nosotros ¿qué? Pues para que nosotros estemos listos para llevar a cabo todo lo que Él nos ha mandado. Pregunta para nosotros: ¿qué tanto estamos obedeciendo? ¿Qué tanto estamos hallando gracia delante de nuestro amado Dios? El siguiente, dice la palabra de Dios que así lo hizo Noé, todo lo que Dios le había mandado, y después vino el diluvio. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo aproximadamente se tardó Noé en hacer el arca? Fíjate qué interesante es esto. Muchos podrían decir, bueno, pues se tardó 1 año, 2 años, 3 años a lo mucho. No, mira, si nosotros leemos, dice Génesis capítulo 7, versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos que fueron abiertas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículo 32. Dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y luego Génesis capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Dice que a los 500 años de la vida de Noé. Y después dice que en el año 600 de la vida de Noé fue que entraron en el arca. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto tiempo se tardó Noé en realizar o en hacer este proyecto? 100 años aproximadamente. ¡Wow! 100 años de burlas, 100 años de quejas de las demás personas, 100 años de decirle a Noé que estaba loco, 100 años tal vez de muchas interrogantes, pero 100 años en los que Noé, que, ojo, tercer característica, perseveró en alcanzar lo que Dios le dijo que hiciera. Pregunta para nosotros: ¿qué tan perseverantes somos en seguir a Dios y en hacer las cosas? Híjole, yo me he encontrado con muchas personas que empiezan con mucha fuerza en su corazón, con mucha fuerza en su vida, empiezan a servir a Dios, empiezan a seguirlo, empiezan a ir a una congregación, empiezan a aprender, pero a la primera de cambios, ¿qué sucede? Se detienen, no perseveran. Que porque el vecino lo miró feo, que porque Dios no respondió, que porque el pastor ya no lo saludó ese día, que porque el líder le habló golpeado, que porque le exigieron mucho, que porque le dijeron que llegara temprano. Vamos, hay tantas situaciones, tantos pretextos para no perseverar en nuestra fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Entonces es importante, la palabra de Dios dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová con todo nuestro corazón. Dice la palabra también: buscad a Dios mientras éste pueda ser hallado, llamad en tanto que Él que te puede oír, te puede escuchar. Entonces, esta característica estaba en la vida de Noé, y obviamente esta característica tiene que estar en la vida de nosotros como creyentes. Perseverancia. Perseverar no es ser el primero en llegar a la meta. No, perseverar es llegar a la meta. ¿Notamos? Aguantar, aguantar, aguantar. La vida del creyente no es una carrera de velocidad, es una carrera de aguante, es una caminata. ¿Notamos? Vamos caminando a paso firme, vamos caminando constantes, tomados de la mano de Dios. Pero es importante que esto esté en nuestras vidas. ¿Qué es lo que había en la vida de Noé? Había
hallado gracia delante de Dios. Había obediencia y había perseverancia. Pregunta para nosotros en este día: ¿en nosotros estarán estas tres características? Obviamente yo creo que hay muchas más características en la vida de Noé, pero el día de hoy, a causa del tiempo, solamente vamos a ver estas. En la siguiente que me toque compartir vemos más características de la vida de Noé, pero es interesante cómo estas tres características llevaron a Noé y, ojo, a su familia a que Dios los salvara, a que Dios los pusiera en el arca. Les dijo: métanse al arca, él cerrara la puerta, y juntamente con todos los animales que Dios le había mandado a Noé que salvara, se salvaron, ¿verdad? Todos ellos y los demás, los que no obedecieron, los que no hallaron gracia, los que no perseveraron, ¿qué dice la palabra? Perecieron, murieron. Yo no quiero ser alguien que muera. Yo no quiero ser alguien que no persevere. Yo quiero ser alguien que ame a Dios con todo su corazón, y alguien que halle gracia, alguien que obedezca y alguien que persevere constantemente. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque ciertamente dice tu palabra: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en tu casa moraré por largos días. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, amado. Que el Señor te guarde. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.